El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, amigos, a este programa Teología para Todos, a este ciclo en el que estamos desarrollando los principales misterios de nuestra fe. Hemos ya visto todo lo que se refiere al dogma, o sea, fundamentalmente el credo. Estamos desarrollando en la actualidad los mandamientos. Hoy veremos el tercer programa sobre el cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrar padre y madre. Y Dios mediante finalizaremos con lo que se llama la teología espiritual. Mónica, bienvenida al programa, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tu ayuda, muchas por tu gracias compañía. a vos, Padre Juan María, un gusto. Bueno, y les decía que hoy en este último programa sobre el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el tercero, vamos a tratar temas tan importantes como la cuestión social, la doctrina social de la Iglesia, los deberes de los ciudadanos para con la patria, para con el Estado, y también las relaciones que existen entre la Iglesia y el Estado, cómo tienen que ser estas relaciones en las denominadas cuestiones mixtas. Muy bien, entonces comenzamos diciendo que el Papa León XIII nos dice que la Iglesia nunca ha renunciado a decir la palabra que le corresponde acerca de las cuestiones de la vida social. Porque la Iglesia, que es maestra en humanidad, la Iglesia que busca justamente la salvación del hombre, busca la felicidad eterna, pero también la felicidad aquí en la tierra. Como el hombre no vive aislado en una isla, el hombre es un animal político, vive en sociedad, entonces evidentemente las cuestiones sociales que tienen que ver con la dignidad de la persona humana es un tema que siempre le ha interesado a la Iglesia. Digamos que la doctrina social de la Iglesia propiamente dicha comienza de alguna manera con León XIII, si bien la Iglesia desde el principio vio cómo era fundamental abolir la esclavitud, dignificar a la mujer y conseguir que el hombre tenga una vida como merece aquí en la tierra por ser hijo de Dios. Te voy a pedir, Mónica, que me leas, por favor, cuál es el objetivo principal de la doctrina social de la Iglesia. El objetivo principal es interpretar la realidad social examinando su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena y a la vez trascendente para orientar la conducta cristiana. Exactamente, no es que la Iglesia se dedique a hablar de política en el sentido quizá más ideológico, partidario. En todo caso, sí la Iglesia habla sobre política con mayúscula, buscando justamente cómo se vive en la sociedad y tratando de rescatar los valores evangélicos, o sea que en la sociedad se viva tal como Dios manda. Por eso, un desafío, nos dice el cardenal Renato Raffaele Martino en su presentación del compendio de la doctrina social de la Iglesia, del cual ya hablaremos, nos dice que un desafío para toda la Iglesia es transformar la realidad social con la fuerza del Evangelio, testimoniada por mujeres y hombres fieles a Jesucristo. Evidentemente, si en la actualidad los hombres en el mundo vivieran las enseñanzas de Jesucristo, si hoy los hombres cumplieran los 10 mandamientos, el mundo sería otro completamente. No habría guerras, no habría injusticias, la solidaridad, la caridad sería una nota esencial de la vida en sociedad. ¿Qué nos enseña el catecismo? Nos enseña, entre otras cosas, aprovechamos para hacer propaganda nuevamente del catecismo, que es un libro que no puede faltar en ninguna casa, este catecismo de la Iglesia Católica del Papa Juan Pablo II, que nos enseña las verdades fundamentales que nos ha dejado Jesucristo. Es un tomo generoso, profundo, pero que vale la pena tenerlo para profundizar, y además uno ahora cuenta con el compendio
que es una versión más sencilla, más fácil, más accesible, está hecho con preguntas y respuestas, es más corto. El catecismo es para toda la iglesia, especialmente para los obispos, para que después en las iglesias locales puedan traducirlo al idioma que necesitan sus fieles, ¿no? Entonces el catecismo nos dice que la igual dignidad de las personas humanas exige el esfuerzo para reducir las excesivas desigualdades sociales y económicas e impulsa a la desaparición de las desigualdades inicuas. Porque sabemos que la dignidad de la persona humana reside justamente en que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y por eso la persona humana merece todo el respeto, merece que se lo trate como corresponde, con esa dignidad de hijo de Dios, con esa justicia, con esa solidaridad. Y en cuestiones de estados, de naciones, de países, vamos a ver que efectivamente el fin fundamental de un gobierno, ¿no?, es conseguir el bien común general, es tratar a las personas como se merecen. No es que los estados, no es que los gobiernos den generosamente algunos derechos, sino que muchos de los derechos son previos a la nación, al Estado, porque residen en la persona, es la persona la que tiene esos derechos y puede exigir, por decirlo de alguna manera, a que se tutelen esos derechos. Por eso los gobiernos, las naciones, los países, los estados, tienen que procurar, tienen que buscar que no existan estas desigualdades sociales y económicas excesivas. Hay que buscar que efectivamente exista un equilibrio, un bien común general. La lucha de clases propuesta por el marxismo no fue la solución. Evidentemente fue una reacción, esta teoría de Carlos Marx, pero a través de la lucha de clases, a través de privar a los hombres del derecho a la propiedad privada, no se ha conseguido la justicia. De hecho, el Papa Juan Pablo II, estando en Brasil, nos dice que la liberación cristiana usa medios evangélicos y no recurre a ninguna forma de violencia, ni a la dialéctica de la lucha de clases, o a la praxis o análisis marxista. Los católicos, en fin, y todos los hombres de buena voluntad tienen que buscar ese bien común general a través de la paz, por medios pacíficos, buscando la justicia. El recurso, digamos, a la violencia, ya veremos cuando hablemos del quinto mandamiento en la próxima lección, es algo totalmente extraordinario, y cuando alguien ya está sumido en una presión, una represión, una injusticia tremenda. Pero es un tema para la próxima clase. Entonces, el cristiano sabe que puede encontrar en la doctrina social de la Iglesia estas tres ideas fundamentales que te voy a pedir, Mónica, que me las leas, por favor. Los principios de reflexión, los criterios de juicio y las directrices de acción como base para promover un humanismo integral y solidario. Claro, porque la doctrina social de la Iglesia no da respuestas concretas y prácticas, sino que nos habla de los grandes principios de reflexión, de ciertos criterios de juicio, directrices, para que después quienes están en la cosa pública, quienes están en el gobierno, eso ya después determinen cómo se realizará concretamente, prácticamente. Por la Iglesia lo que suele decir, lo que suele dar es el criterio moral sobre la cuestión. Les decía que iba a hablar algo del compendio. El compendio de la doctrina social de la Iglesia es un documento precioso, relativamente nuevo, es del 2 de abril del 2004, lo comenzó nuestro queridísimo cardenal Francisco Javier Núñez Bantuán, a pedido del Papa Juan Pablo II, y lo que hace es recoger justamente las enseñanzas de la Iglesia, que estaban, por decirlo de alguna manera, en distintos documentos, fundamentalmente encíclicas, pero de alguna manera agruparlos, sintetizarlos, armonizarlos y poner todos los temas con un orden, ¿no? Es un documento que vale la pena leerlo, es un documento que vale la pena tenerlo en casa y ojalá efectivamente esas directrices generales sobre lo que es la persona, el bien común, el trabajo, el derecho a huelga, en fin, y tantos temas que ya vamos a ir viendo, se tuvieran en cuenta a la hora de gobernar una nación. Les decía recién, la doctrina social de la Iglesia no ha sido pensada originariamente como un sistema orgánico, sino que la Iglesia se ha ido manifestando a medida que han venido los problemas
Y así como en teología, de alguna manera, la Iglesia avanza gracias a los herejes, porque cuando viene un error se necesita el esfuerzo, digamos, de poder explicar aquello según las enseñanzas evangélicas, según las enseñanzas de Jesucristo. En la sociedad ha pasado un poco lo mismo. Cuando se han dado diversas injusticias en el orden social, entonces la Iglesia ha dado el criterio moral, ha dado la orientación y ha explicado cómo se tienen que resolver o procurar resolver esos problemas.